Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos el tema de tejido epitelial. Vamos a ver su estructura, función, clasificación, etcétera. Y empecemos. Bien, el tejido epitelial es el encargado de tapizar la superficie del cuerpo, revestir cavidades y formar las glándulas. Sus funciones van a ser la secreción, que esa es propiamente la función de las glándulas, la absorción, como en el epitelio del intestino delgado, el transporte que se va a dar a través de los cilios que permiten mover o barrer sustancias de un lado a otro, por ejemplo, en el epitelio de la vía respiratoria. La protección mecánica, como en el epitelio de la piel, y la función receptora. Esta función se va a dar únicamente en los sentidos especiales, como por ejemplo la vista, el olfato, el gusto y el oído. Los epitelios se van a clasificar en dos tipos: el epitelio membranoso y el epitelio glandular. El epitelio membranoso va a ser el cual se dispone en láminas de células que cubren el cuerpo y los órganos y van a revestir las superficies internas. Y el epitelio glandular va a ser epitelio invaginado o cúmulos de células dentro de órganos que se van a especializar en la secreción de sustancias, es decir, va a ser el encargado de formar las glándulas. En esta ocasión únicamente vamos a describir al epitelio membranoso. El epitelio glandular lo vamos a describir en el próximo video. Algunas características del epitelio membranoso son las siguientes. Sus células van a estar estrechamente unidas mediante uniones celulares formadas por proteínas, que más adelante vamos a describir estas. Debajo del epitelio siempre vamos a tener un tejido conjuntivo laxo subyacente, que a este tejido también se le llama corion. Este tejido nos va a permitir nutrir el epitelio por medio de difusión, ya que este tejido es avascular, es decir, no contiene vasos sanguíneos. Y como mencionábamos hace un momento, las células que nos dan los sentidos especiales son epitelios, pero específicamente son epitelios membranosos. El epitelio glandular no nos da esta función de los sentidos especiales. Y por último, las células tienen polaridad. ¿A qué se refiere con polaridad? A que tiene bordes o lados bien definidos y que cada uno tiene alguna función diferente a la de los demás, que igual más adelante vamos a describir cada uno de estos bordes o lados de la célula. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar a los epitelios membranosos? Pues de dos formas. La primera es según el número de estratos. Cuando un epitelio tiene solo una capa de células, se le llama epitelio simple. Cuando un epitelio tiene dos o más capas de células, se le llama epitelio estratificado. Aquí vemos un epitelio con una sola capa de células, por lo tanto, este es un epitelio simple. Aquí vemos que este epitelio tiene una, dos, tres, cuatro y cinco capas. Por lo tanto, este va a ser un epitelio estratificado. Otra forma de clasificarlos es según la forma de sus células. Y aquí tenemos tres tipos: las células planas o escamosas, las células cúbicas y las células cilíndricas. Estas son células planas y se llaman planas porque son más anchas que altas. Estas de aquí son cúbicas porque su altura es igual o casi igual a su anchura. Y por último tenemos las células cilíndricas, que es cuando son más altas que anchas. Ahora, tomando en cuenta las dos características anteriores, es como vamos a nombrar los epitelios. Entonces vamos a tomar en cuenta la morfología de la célula, que quedamos que pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas, y su número de estratos, que pueden ser simples si es un solo estrato o estratificados si son dos o más. Vamos a ver un ejemplo aquí. Supongamos que las células son planas y su número de estratos, que es solo un estrato. Por lo tanto, sería simple. Y nos da como resultado un epitelio plano simple. Este tipo de epitelio es muy común en el cuerpo y principalmente forma dos estructuras que vamos a ver muy seguido, que son el endotelio, que es la capa de epitelio plano simple que recubre el interior de los vasos sanguíneos y el corazón, y el mesotelio, que es la capa de epitelio plano simple que va a recubrir las cavidades. Ahora vamos a hacer un ejercicio con las dos características que vimos anteriormente. En esta primera imagen vemos un epitelio, este sería el tejido conjuntivo subyacente, y el epitelio va de aquí hasta aquí. Y vemos que tiene varias capas.
y que su capa más superficial son células planas. Para nombrar a los epitelios estratificados vamos a tomar en cuenta la forma de su capa más superficial o de su última capa. Por lo tanto, para nombrarlo, diríamos que este es un epitelio plano estratificado. Plano porque, aunque tiene muchas capas, la más superficial es de forma plana, y estratificado porque tiene varias capas. En la siguiente imagen, aquí también tenemos el tejido conjuntivo laxo subyacente, y este sería el epitelio. Vemos que es solo una capa de células y que sus células son más altas que anchas. Por lo tanto, son cilíndricas. Entonces a este lo llamaríamos un epitelio cilíndrico simple. En la siguiente imagen vemos que hay solo una capa de células, por lo tanto es un epitelio simple, y sus células son más o menos igual de anchas que altas. Entonces es un epitelio cúbico y de un solo estrato, por lo cual lo llamaremos un epitelio cúbico simple. En la última imagen, esto que vemos aquí sería el epitelio, y vemos que es una sola capa con células planas. Por lo tanto, este sería un epitelio plano simple. Estos son solo algunos ejemplos de cómo podemos combinar las dos características, que son el número de capas y la forma de las células, para nombrar casi a cualquier epitelio del cuerpo. Y digo casi porque hay dos epitelios que se salen de esta clasificación, que son los que vamos a ver ahora. Hay dos categorías especiales del epitelio: el epitelio pseudoestratificado y el epitelio de transición o urotelio. Empecemos con el epitelio pseudoestratificado. Pseudo significa falso, entonces es un epitelio que parece ser estratificado, pero no lo es, en realidad es un epitelio simple. En este esquema vemos al epitelio pseudoestratificado. Vemos cómo hay células cilíndricas que van de aquí hasta aquí, pero hay otras más pequeñas que van de acá hasta acá. Entonces, el hecho de que haya células de diferente tamaño nos va a dar la impresión de que hay dos estratos celulares, porque vamos a ver dos niveles de núcleos. Un nivel de núcleos estaría aquí y el otro estaría más arriba. Pero en realidad es un epitelio simple porque todas las células están tocando a la membrana basal, que sería esta de aquí. Entonces, si todas las células están tocando a la membrana basal, significa que ninguna célula está sobre otra. Entonces, no es un epitelio estratificado. Aquí tenemos una imagen de cómo se vería en el microscopio. Vemos diferentes niveles de núcleos. Aquí hay un nivel y aquí sería otro. Este es un epitelio que encontramos en las vías respiratorias superiores, como en la tráquea, y es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Luego tenemos al urotelio o epitelio de transición, que va a recibir ese nombre de urotelio porque va a recubrir las vías urinarias, desde los cálices renales hasta la porción proximal de la uretra. Y se va a llamar epitelio de transición porque cambia su forma según las circunstancias. En este esquema vemos cómo es este epitelio. Es un epitelio estratificado y en la parte superior tiene células poligonales que son muy voluminosas. Este epitelio va a cambiar la forma de sus células superficiales y su número de estratos dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, la vejiga urinaria está recubierta de este epitelio y cuando está vacía tiene esta forma que vemos en la imagen. Tiene aproximadamente 6 estratos y sus células superficiales son poligonales y voluminosas. Pero cuando se distiende porque se llena de orina, necesita aumentar su tamaño. Entonces lo que va a hacer, va a cambiar la forma de sus células superficiales y estas se van a volver planas, además de que va a reducir su número de estratos aproximadamente a 3. Y en el lado derecho tenemos una imagen de cómo se vería al microscopio. Bien, ahora vamos a describir qué es la polaridad celular. Entonces, la polaridad celular se refiere a que la célula va a tener bordes o lados bien definidos y que cada uno de ellos va a tener algunas funciones en específico. Primero tenemos el borde que está adherido a la membrana basal o lámina basal, que es esta de aquí. Aquí abajo está el tejido conjuntivo subyacente. Entonces, a este borde que se encuentra del lado de la membrana basal se le va a llamar borde basal. A los que están a los lados se les va a llamar bordes laterales. Y al que está opuesto al basal o en la superficie libre se le va a llamar borde apical. Ahora tenemos la imagen al revés.
Entonces vamos a ubicar la membrana basal o lámina basal que está aquí. Por lo tanto, este sería el borde basal, los laterales y el que es opuesto al basal sería el apical. Con esto quiero ejemplificar que el nombre de basal y apical no va a depender de nosotros cómo lo estemos viendo, sino que el basal siempre va a ser, como su nombre lo dice, el que esté adherido a la membrana basal. No importa que nosotros estemos viendo el epitelio de cabeza, como en este caso, o de un lado o del otro, el borde basal siempre va a ser el que está adherido al tejido conjuntivo laxo a través de la lámina basal. Y ahora vamos a describir las características de cada uno de estos bordes o regiones. En la parte apical va a tener diferentes especializaciones que nos va a ayudar a realizar diferentes funciones del epitelio. Tenemos las microvellosidades, los estereocilios y los cilios. Vamos a comenzar describiendo los cilios. Los cilios son evaginaciones citoplasmáticas de la célula y su función es barrer sustancias. Es lo que mencionábamos, que le da la función de transporte al epitelio. Estos que vemos aquí como pelitos son los cilios y que van a hacer un movimiento de barrido para llevarse las sustancias. Esto lo vemos, por ejemplo, en la vía respiratoria. Su núcleo va a estar formado por una estructura que se llama axonema, que va a estar formada por microtúbulos. Y en esta imagen vemos cómo se vería en el microscopio. Quedamos que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y además es ciliado. Estos cilios de la vía respiratoria nos van a servir para barrer el moco que se produce por este mismo epitelio. Luego tenemos las microvellosidades, que estas también van a ser evaginaciones citoplasmáticas y su función va a ser la de reabsorción de líquido. Y las tenemos, por ejemplo, en el intestino delgado y en los túbulos renales. Estos pelitos que vemos aquí serían las microvellosidades y van a formar lo que se llama chapa estriada o también ribete en cepillo. Estos, a diferencia de los cilios, sus núcleos van a estar hechos por filamentos de actina y así es como se vería en el microscopio. Estas son células intestinales y esto que vemos aquí sería la chapa estriada, que nos va a ayudar a aumentar la superficie de contacto para así reabsorber mayor cantidad de agua. Los estereocilios van a ser parecidos a las microvellosidades, pero estos van a ser menos abundantes y mucho más largos. Su función también va a ser la de reabsorción, pero estos se van a encontrar en lugares en específico, como el epidídimo y las células ciliadas del oído. Estos, al igual que las microvellosidades, su núcleo o su centro va a estar formado por filamentos de actina. Y en esta imagen vemos un corte del epidídimo. Este es el epitelio cilíndrico del epidídimo y estos son los estereocilios. Ahora vamos con la región basal o el borde basal. Aquí vamos a encontrar la membrana basal o lámina basal, que va a ser una estructura que se encuentra entre la capa de células epiteliales y el tejido conjuntivo laxo subyacente. Esta estructura va a estar formada por colágeno tipo 4, proteoglucanos y glucoproteínas. Esto del colágeno tipo 4 es importante porque es una pregunta clásica de examen. Siempre preguntan cuál es la proteína colágena más abundante en la membrana basal y es el colágeno tipo 4. Esta membrana va a ser poco visible en las tinciones de rutina de hematoxilina y eosina, pero va a ser muy visible con la tinción de Paz. Otra característica que tenemos en este borde es que va a haber uniones de célula matriz extracelular que van a mantener unida la célula epitelial con el tejido conjuntivo subyacente. Específicamente la unión celular que hay aquí es el hemidesmosoma, que vamos a describir más adelante. En las regiones laterales lo que va a haber son uniones celulares, que van a ser de diferentes tipos. Y por eso lo que vamos a describir a continuación son las uniones celulares. Las uniones celulares las podemos clasificar de dos formas, según su forma o extensión y según su composición o función. Según su forma o extensión tenemos la mácula, que va a ser en forma de mancha, la zónula, en forma de cinturón rodeando toda la célula, y la fascia, que va a ser en forma de banda. Y según su composición o función, tenemos las uniones ocluyentes, que como su nombre lo dice, van a ocluir, van a ser uniones herméticas, que van a impedir el paso de sustancias. Las uniones adherentes, que van a mantener unidas las células, las van a mantener pegadas unas a otras. Y las uniones comunicantes, también llamadas nexos, uniones de hendidura o uniones gap. En diferentes libros las vamos a encontrar con cualquiera de estos nombres, pero todas se refieren a lo mismo.
Bien, ahora, así como en el epitelio podríamos hacer la combinación entre simples estratificados con planas, cúbicas y cilíndricas, lo mismo va a pasar con las uniones celulares. Podemos combinar la forma con la función. Por ejemplo, podemos tener una mácula adherente, una zónula ocluyente o una fascia adherente, etc. Bien, las uniones celulares que vamos a tener en el borde lateral son la zónula ocluyente, la fascia ocluyente, zónula adherente, mácula adherente, también llamada desmosoma, y las uniones comunicantes. Y en el borde basal únicamente vamos a tener un tipo, que son los hemidesmosomas, que es la mitad de una mácula adherente, es decir, es la mitad de un desmosoma, por eso es hemi, que significa mitad. Aquí tenemos una imagen de una célula y otra, y este es el punto donde se unen en su borde lateral, y vemos que hay diferentes tipos de uniones celulares. La primera que tenemos es esta de aquí, que es una zónula ocluyente, que al ser una zónula, eso nos dice que va a tener una forma de cinturón rodeando toda la célula. Y por ocluyente se refiere a que va a impedir el paso de sustancias del borde libre, que sería este, al espacio intercelular, que sería el espacio de aquí. A estas uniones también se les va a llamar uniones herméticas o uniones estrechas, y están formadas por unas proteínas que se llaman ocludinas y claudinas. Luego tenemos la zónula adherente, que igual zónula forma de cinturón, y adherente esto nos dice que va a mantener unidas las células. Aquí tenemos una ampliación de esta unión, y esto sería el interior de una célula y este el interior de la otra. Esta unión se va a hacer por medio de proteínas llamadas caderinas, que van a fijar el citoesqueleto de una célula con el citoesqueleto de la otra, específicamente a través de los filamentos de actina. Eso es cuando se disponen en zónulas, es decir, en forma de cinturón, pero las uniones adherentes también se pueden encontrar en forma de máculas, en forma de manchas, que serían los desmosomas, que son los que tenemos aquí abajo, o una ampliación de este lado. Los desmosomas, al ser una unión adherente también, se van a encargar de mantener pegadas las células, igual a través de su citoesqueleto, pero esta vez va a ser uniendo los filamentos intermedios de las células. Entonces, en la zónula adherente se unían mediante los filamentos de actina, pero en el desmosoma se unen mediante los filamentos intermedios, a través de unas proteínas que se llaman desmogleínas y desmocolinas. Otra unión adherente va a ser el hemidesmosoma, que sería aquí, en el borde basal, y como su nombre lo dice, va a ser igual al desmosoma, pero únicamente va a ser la mitad. Entonces lo que va a fijar son los filamentos intermedios del citoesqueleto a la matriz extracelular del tejido conjuntivo subyacente. De esta forma, el epitelio se queda adherido al tejido conjuntivo. Y por último tenemos los nexos o uniones comunicantes, que son estos de aquí. Acá tenemos una ampliación, que su función va a ser el transporte de sustancias de una célula a otra. Esto se da mediante los canales formados por proteínas llamadas conexinas. Y este tipo de uniones no solo se encuentran en el epitelio, también se encuentran en el músculo cardíaco, en el músculo liso y en las neuronas. Y bueno, eso es todo por hoy. Con eso terminamos el tema de epitelios membranosos. Y el próximo video veremos el tema de epitelios glandulares. Espero les haya sido de utilidad esta información y nos vemos la próxima.